hay una idea que siempre me ha parecido, no sé, fascinante y aterradora a la vez. Ajá. Y es la de estos niños que nacen, pues bajo un reflector que nunca pidieron, en una especie de jaula de oro. Totalmente. Y creo que ninguna familia encarna esto como la de Will Smith. Por años fueron, el epítome del éxito, ¿no? Una marca de amor, de libertad. De autenticidad. Exacto. Pero la pregunta que queremos explorar hoy, basándonos en los análisis, es, bueno, ¿qué se escondía realmente detrás de esa fachada de perfección? Justo. Y lo interesante de los materiales que estamos revisando es que no pintan a Will y a Yada como villanos, para nada. No, no es la intención. No, más bien revelan un patrón. Muestran cómo una filosofía de crianza, esta idea de la libertad absoluta, puede irónicamente crear sus propias prisiones. Vaya. El objetivo es, pues, desentrañar esas complejidades y ver las grietas que ni todo el brillo de Hollywood pudo ocultar. Absolutamente. Y para entender esas grietas, creo que hay que recordar el pedestal en el que estaban. Uf, sí. Will Smith no era solo una estrella de cine, era, un ícono del sueño americano. El hombre que parecía hacerlo todo bien. Todo. Y junto a Jada, pues construyó esta narrativa pública muy potente sobre la crianza consciente, sobre todo en espacios como Red Table Talk. Claro, ese programa fue clave. Sus hijos no eran un anexo a su fama, eran el centro. El producto de este experimento consciente para criar seres libres. Bueno, vamos a desglosar eso, porque la filosofía de crianza de los Smith era celebradísima en todos lados, ¿eh? Por supuesto. Jaden debuta a los 8 años En busca de la felicidad y conmueve al mundo. A todo el mundo. Y luego Willow, con apenas 10 años, se convierte en una estrella pop global con Whip My Hair. El mensaje era clarísimo. Miren, somos una familia sin reglas, sin moldes. Y el mundo, pues, lo compró. Parecían un experimento social a gran escala. Y es justo ahí donde uno de los análisis que revisamos mete un concepto que me parece clave. A ver. Lo llama la paradoja de la elección forzada. Se vendía como libertad, pero para un niño, ¿qué significa realmente esa libertad? Claro. En los materiales se ven entrevistas de esa época donde los hijos, parecen tener la mirada perdida, como si estuvieran recitando un guión. Sí, sí lo recuerdo. Y se plantea una pregunta que recorre todo esto. ¿Puede la libertad sin límites ser, en el fondo, una forma sutil de abandono? Híjole, qué fuerte. Es que cuando la familia se convierte en un espectáculo constante, es muy fácil olvidar que hay un niño vulnerable detrás del personaje público. Me parece un punto de partida perfecto. Y vamos a explorar la primera de esas grietas que, curiosamente, no viene de un exceso de atención, sino de lo contrario. Ajá, hablemos de Trey Smith, el primer hijo de Will. El hijo de su primer matrimonio con Shari Sempino. Exacto, que en casi todos los artículos se le menciona como una nota al pie, el hijo que quedó al margen. Totalmente. Él nació en el 92, justo cuando el príncipe del rap convertía a su papá en una superestrella global. En el mero despegue. Y tras el divorcio, cuando Will forma su nueva familia con Jada, la relación con Trey se fractura. Creció muy lejos de ese foco mediático que iluminaba a Jaden y Willow. Es un contraste brutal, brutal. Mientras Will públicamente defendía una filosofía de presencia y libertad total para sus hijos menores, pues Trey sentía que no había espacio para él. ¿Y cómo se manifestó ese sentimiento? Porque, una cosa es la distancia física y otra muy distinta es la herida emocional. La herida fue profunda. Y la evidencia más poderosa viene del propio Will, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en un video que se hizo viral, él admitió públicamente: no fuimos amigos durante años. Dijo que Trey se sentía traicionado y abandonado. ¡Wow! Y el propio Trey, ya de adulto, confesó haberse sentido abandonado emocionalmente. Su grieta no fue la presión de la fama, fue el olvido. El olvido. Ver cómo se construía una nueva familia perfecta en la que él no parecía encajar. Exacto. Una herida muy, muy distinta a la de sus hermanos. Y es que nos lleva directo a Jaden, que no sufrió por ausencia, sino quizá por todo lo contrario. Por un exceso de presencia, de expectativas. Algo que terminó por ahogarlo. La narrativa sobre Jaden es un arco dramático completo. Pasó de ser el hijo prodigio, El heredero natural del carisma, justo, a ser visto por muchos medios, como se cita aquí, como el hijo perdido. Fue empujado al centro del escenario desde niño. y no solo como actor, ¿eh?
Las fuentes lo describen como un polímata forzado. ¿A qué te refieres con eso? Músico, diseñador, filósofo. Todo en él gritaba, soy diferente. Pero esa diferencia parecía tener un costo altísimo. Recuerdo el punto de inflexión que mencionan las fuentes, a sus 15 años, cuando pidió la emancipación legal. Sí. Esa noticia sacudió a todo el mundo. ¿Qué había detrás de eso realmente? Detrás había un joven intentando escapar de una identidad prefabricada. Claro. Sus publicaciones en redes, que varios de estos análisis citan, se volvieron crípticas, casi metafísicas. Abrazó una imagen andrógina que desafiaba todas las normas de Hollywood. Y luego está esa frase que lo resume todo y que aparece en varias entrevistas. ¿Cuál? No soy el hijo de nadie, soy un concepto. Sí. Es una declaración poética, sin duda. Pero si la analizas, también suena a un grito de desesperación. Es como decir, por favor dejen de verme como una extensión de mis padres. El peso de ser el hijo de Will Smith. Pero el análisis va más allá de lo psicológico. Señala que hubo consecuencias físicas muy graves, ¿verdad? Gravísimas. Y este es quizá uno de los datos más alarmantes que Hadda revela en Red Table Talk. El momento en que tuvieron que intervenir. Exacto. Ella cuenta que la familia tuvo que organizar una intervención de emergencia. Jayden, siguiendo esta filosofía de libertad y una dieta vegana extrema sin ninguna guía, llegó a estar desnutrido. ¡Qué locura! Jada lo describe con una crudeza impactante. Tenía la piel gris, ojeras oscuras, los ojos hundidos. No estaba recibiendo suficiente proteína. ¡Híjole! Eso nos lleva de vuelta a la pregunta central de estos análisis. ¿Cuánta libertad es demasiada libertad? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea entre confiar en tus hijos y, el abandono por negligencia? Esa es la pregunta del millón. Uno de los artículos argumenta que no era solo el peso del apellido, sino la falta de estructura. Cita a Will diciendo que su objetivo era dejar que sus hijos se definieran a sí mismos. Pero la fuente plantea la duda. ¿Puede un niño de 14, 15 años hacer eso sin un ancla? ¿O esa libertad absoluta se convierte en un badalío aterrador? Justo. La herida de Jayden, concluye este análisis, fue la sobreexposición. Fue ser, de alguna manera, devorado por el gran relato familiar del que no podía escapar. Un relato que para su hermana Willow se manifestó de una forma, aún más interna y silenciosa. Sí, totalmente. Lo de Jayden fue una crisis visible, casi performática. Pero con Willow, el daño parece haber sido más íntimo, más secreto. Con Willow, la dinámica fue distinta. Ella nació en una familia donde ser extraordinario no era una opción. Era una expectativa. Era una expectativa. Su éxito masivo a los 10 años con Whip My Hair la catapultó a un nivel de fama que pocos adultos manejan. Y que, como ella misma diría después, la hizo sentirse completamente vacía y perdida. Y aquí es donde llegamos, creo, al detalle más desgarrador de todos los materiales que revisamos. Su confesión en Red Table Talk. Sí. Sobre la autolesión. Es un momento devastador. Devastador. Con la voz temblorosa, frente a su madre, a su abuela, confiesa que a los 11 años, en la cima de su fama, entró en un agujero negro y comenzó a cortarse en secreto. Es que sus palabras exactas. Sentía una tristeza tan existencial. Nadie lo sabía. Había perdido completamente mi cordura por un momento. Es escalofriante pensar en una niña de 11 años sintiendo eso. Y en secreto, en una familia que supuestamente promovía la comunicación abierta. Es que ahí volvemos a la paradoja de la elección forzada. Se le dio la libertad de ser una estrella. Pero no se le dio la libertad de decir, no, gracias, quiero ser una niña. Exacto. El discurso público era sobre libertad, pero la exigencia silenciosa era ser únicos, romper las normas, destacar. Hay una frase de ella, de una entrevista posterior, que es brutal. ¿Cuál? Dice, no me dejaron ser una niña, me ofrecieron ser una diosa, pero yo solo quería subir a los árboles y jugar sin cámaras. Me ofrecieron ser una diosa, pero solo quería ser una niña. ¡Wow! Esa frase lo dice todo. Demuestra que la fama no protege del dolor. Al contrario, parece que lo aísla y lo amplifica. Exacto. La fama crea una burbuja donde el dolor se vuelve invisible para los demás. El mundo veía a una niña exitosísima. Pero adentro había una niña atrapada que no sabía cómo pedir ayuda. Su herida fue esa presión silenciosa. Sí, por cumplir un rol que nunca pidió. Entonces, si juntamos las tres piezas, no.
El olvido de Trey, la sobreexposición de Jaden y la presión silenciosa sobre Willow. Ajá. La pregunta inevitable es, ¿cuál es el papel de los padres en todo esto? ¿Cómo encajan Will y Hada en el rompecabezas? Es la pregunta central y los análisis que tenemos son bastante matizados al respecto, ¿eh? Son claros en no presentar a Will Smith como un villano. No, para nada. Lo retratan como un hombre con un deseo casi mesiánico de construir una familia perfecta, una que superara las carencias de su propia infancia. ¿Y por eso quiso ofrecer una libertad radical? Sí, pero sin entender del todo que los niños también necesitan límites, estructura y sobre todo una presencia emocional que no esté mediada por un proyecto. Y Hada, ella parece ser la arquitecta de mucha de esta filosofía. Sí, y ella misma lo ha reconocido. En Red Table Talk admite que su modelo de crianza fue un experimento. Usa esa palabra, que es muy reveladora. Un experimento que dejó heridas. Nada lo que un psicólogo llama el silencio emocional. A ver, explícame un poco más esa idea de silencio emocional, porque suena contradictorio. La contradicción es la clave. Hablaban mucho, sí, pero quizá no se escuchaban de verdad. Era una comunicación performática, para las cámaras, para reforzar el proyecto familiar. Ya entiendo. El silencio emocional es la incapacidad de conectar con el dolor real del otro. Willow se autolesionaba en su cuarto. Jaden se desvanecía físicamente a la vista de todos. Eso es silencio emocional. Claro. Y es en el proceso de reconstrucción, de admitir estas fallas, donde quizá vemos su verdadera valentía. Es cierto. Hay una valentía innegable en exponer tus fallas como padre ante millones. Y parece que hoy cada uno de los hijos está encontrando su propio camino para sanar. Sí, y de maneras muy distintas. Trey, por ejemplo, encontró la sanación en el silencio, lejos de las cámaras, y en ser finalmente visto y reconocido por su padre. Su relación ahora parece sólida. Muy sólida. Jaden canalizó toda esa confusión en su arte, que es rebelde, es poético, busca un espacio para existir sin las etiquetas que le impusieron. Y Willow, que quizá es el caso más inspirador. Totalmente. Ha encontrado una fuerza inmensa en la vulnerabilidad. Muchísima. Su música actual ya no es para gustar o para ser una estrella pop, es para sanar. Habla abiertamente de ansiedad, de espiritualidad. Ha logrado algo muy difícil. ¿Qué? Vaciar el apellido Smith de expectativas. Lo lleva, claro, pero lo ha convertido en un símbolo de ruptura y de búsqueda personal. Sí. Los tres se atrevieron a romper con ese modelo de perfección que el mundo, y quizás su propia familia, les impuso. La historia de esta familia, como señalan las fuentes, no tiene un final claro. Es un proceso que sigue en marcha. Ajá. Nos recuerda que no existen las familias perfectas. Solo existen familias que luchan, que se caen, se cuestionan y que intentan, como pueden, sanar juntas. Y esto nos deja con una última reflexión. Una idea que se teje a través de todo el material que analizamos. A ver. A veces, nacer en la luz es solo el comienzo de un largo y complicado viaje hacia la sombra para encontrarse a uno mismo. Ser el hijo de un ícono a veces significa tener que destruir el mito para poder nacer de nuevo. Exacto. Y quizá la idea más potente no es que la fama te rompe, es que la fama actúa como un acelerador químico. No crea las grietas, pero las expande y las hace visibles para todo el mundo.